Si no te gusta el fútbol, no te preocupes. Este video debe interesarte debido a las malas prácticas de los medios en general y de varias empresas. Por mucho tiempo y antes de las redes sociales, los medios de comunicación mexicanos en general vivían en paz y en tregua, a conveniencia con los políticos, empresarios y personajes muy poderosos económicamente hablando. Además de los dueños de las televisoras, quienes han ocupado sus medios de comunicación para golpetear y conseguir favores que beneficien a sus intereses o que busquen intereses creados. Pasa en la política, con todas las televisoras, diarios y radiodifusoras que por años estuvieron al servicio de la corrupción y del chayote. Aunque aún lo están, solo que hoy su presente es más sombrío y merecido, debido a las malas prácticas, a las noticias falsas y al exceso de chayote que por años han recibido con cargo al erario de los mexicanos, quienes también por mucho tiempo estuvieron cegados por la tergiversación de la realidad, por tragarse escenarios creados y alternos, por enmascarar el saqueo y la corrupción que por décadas ha permeado el sistema político mexicano, el cual, de alguna manera en estos entonces, trata de cambiar para bien, aunque aún falta mucho por hacer en ese rubro. Bien, así como pasaba con los medios políticos, también pasa en el fútbol, un universo más pequeño, pero que casualmente son muy similares debido a que por mucho tiempo el fútbol sirvió para marear a las masas, sacarlos de su realidad jodida, como decía el papá del cara de Cuyo, el Tigre Azcárraga. De hecho, cuando perdió la selección y la liga a inicios de los 90, Televisa sufrió mucho con respecto a las audiencias, quien tuvo que encumbrar a la lucha libre para que la gente desviara la atención del fútbol. Por allá, a inicios de los 90. Hay que recordar que en el 89 se disparó el tema de los cachirules, los cuales fueron sancionados por FIFA, eliminando a la selección mexicana de cualquier competición internacional, entre ellas el Mundial de Italia 90. Sin embargo, nadie contó que el Tigre Azcárraga fue el artífice del cachirulazo. O sea, deseaba ganar algo a nivel internacional, ya que en 1986 se había dado cuenta que el fútbol movía masas enormes de gente, que después del terremoto del 85, el Tigre incentivó a Miguel de la Madrid no solo endeudarse más, sino llevar a cabo ese mundial en medio de una reconstrucción social y una rechifla y mentadas de madre al unísono en el Estadio Azteca por más de 8 minutos. Por eso, con su televisora representando el monopolio de comunicación mexicano más grande de Latinoamérica, las ganancias no podían hacerse esperar. Por eso mandó a alterar las actas de nacimiento de algunos jugadores por medio de otro personaje nefasto. El reportaje inicial salió de las oficinas de La Jornada, pero luego se dio bola desde su entonces contraparte Imevisión, antes de ser regalada al usurero Salinas Pliego. Desde que Televisa se dio cuenta de que el negocio estaba en el fútbol, había que tener tregua, pero a su vez dominar a quienes eran los dueños de la pelota, someterlos e implementar las reglas que hasta la fecha imperan, con medios como Fox Sports, ESPN y cualquiera que desee transmitir y hablar de la Liga MX, misma que está en estado vegetal, justamente gracias a la corrupción, a los malos manejos, pero sobre todo al silencio de todos los medios, quienes hoy claman por audiencia porque el fútbol ya no vende. A sabiendas de que todo esto también es su responsabilidad, pues por años han callado los escenarios de corrupción, mismos que hoy han llevado al despeñadero a este deporte, el cual ya solo genera risas y burlas. Prepárate, porque este video es la prueba en flagrancia de cómo los medios deportivos guardaron silencio y ahora lloran, chillan como puercos y tratan de buscar credibilidad. Por eso este canal, por años, ha mostrado sus corruptelas y los ha exhibido a las audiencias que ya están más que despiertas. De hecho, estamos en el camino del 1.000.000 de suscriptores y solo lo lograremos con tu ayuda. Por eso te invitamos a suscribirte si aún no lo has hecho. Estamos cada vez más cerca, pues llegar a la meta nos motivará a hacer más videos como este. Suscríbete, es totalmente gratis. Es por eso que hoy te presento nepotismo, palancas y silencio, ESPN, Fox Sports, Televisa,
medios que sepultaron a la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Es interesante cómo hace años, 6 para ser casi exactos, emprendimos una serie de videos que iniciaban la búsqueda de la verdad y la exhibición de la corrupción en el fútbol mexicano. Cuando empezamos a mostrar los argumentos, muchos fanáticos de la liga en ese entonces nos llamaban mentirosos y amarillistas. Ya saben, la negación de la realidad argumentada. Para ese entonces los medios de comunicación deportivos tenían a todas las audiencias. Se vivían épocas de mucha benevolencia gubernamental, la cual invertía en ellos también porque, aunque usted no lo crea, en diarios como Cancha, que pertenece a Diario Reforma, o al Récord, cuando existía en papel, había hasta 8 columnas de publicidad de gobierno de Peña Nieto antes del cambio de mando. Y si nos remontamos años atrás, la temática era la misma. Recibían dinero público para publicitar, entre comillas, los proyectos de gobierno y toda la propaganda asquerosa de aquellos ayeres. En ese entonces, y hasta ahora, aunque usted no lo crea, los medios tradicionales deportivos se han dignado a seguir por una línea totalmente inerte, donde solo se habla de fútbol y ya. No podían hacer otra cosa, pues los clubes siempre mandan, los dueños igual, y Televisa es la que reparte el queso, porque imagínese usted, ¿cree que ESPN, Diario Reforma o cualquier otro medio de comunicación se iba a aventar un pedo con el América, por ejemplo, por destapar la podredumbre del fútbol mexicano? Para nada. De entrada, si lo hubieran hecho, los habrían vetado. No dejarían entrar a sus reporteros a la conferencia de prensa, ni mucho menos entrevistas con jugadores o técnicos. Nada de primicias, nada de exclusivas, nada en lo absoluto, ni crestomatías de los goles para sus resúmenes y programas de debate. Por eso ellos, todas las televisoras y diarios, se hacen llamar entre ellos socios comerciales, porque así se manejan en estos mundillos. Y mientras se hacían de la vista gorda, la corrupción en el fútbol mexicano crecía más y más. Tan solo hay que recordar por qué corrieron a Carlos Albert de ESPN hace más de 12 años, donde a través de sus redes sociales incentivó a la gente a que viera el debate presidencial entre López Obrador y Peña Nieto, en lugar de un partido de fútbol, solo para que vea que se cumple lo que dijimos al inicio del video. Carlos Albert dijo lo siguiente textual: de pronto recibo una llamada del jefe de mi jefe, que me buscó desde la matriz de ESPN para decirme textualmente: Carlos, tus tweets pidiendo audiencia para el debate y pidiendo que no vieran el fútbol a la misma hora han enfurecido a mucha gente dentro y fuera de la empresa ESPN, por lo que te pido que por lo pronto no te presentes a trabajar el próximo domingo a reserva de que nos comuniquemos contigo el lunes. Finalmente se comunicó que mis jefes en Estados Unidos habían decidido dar por terminada la relación laboral, porque mis twitters, invitando a no ver el fútbol, atentaban en contra de un socio comercial de la empresa. Entiendo que ese socio comercial puede ser TV Azteca. Hoy en día, hasta se han insultado en esa mesa de fútbol picante, y ni pío dicen, pero no promuevan un debate político porque pegan el grito en el cielo. De hecho, en aquellos ayeres las televisoras deportivas se sentían intocables, todopoderosas, pero al paso de los años y gracias a las redes sociales, la gente se ha quitado la venda de los ojos y ha visto más allá de lo que los medios cacarean en sus espacios. Pues ahora, 12 años después, el fútbol mexicano se está muriendo. Ya no saben cómo regresar a las audiencias a ver sus contenidos. Tanto así que se tienen que inventar debates y pleitos de la nada para poder llamar la atención de la gente. Como lo que pasó con Pietrasanta, Ciro Procuna y Dionisio Estrada, quien este último ignoró a Pietrachancla, quien supuestamente fungía ser el enojado de la mesa, y quien empezó a despotricar a lo puro estúpido solo para llamar la atención. En automático,
Bots de la empresa empezaron a propagar ese fragmento. La temática era de Chivas. Pietra dijo que no tenía nada que decir. Entonces Dionisio empezó a hablar, pero luego Pietra Chancla lo interrumpió. Vaya, se hizo un pleito de lavadero por una pendejada. Pero esa era la idea, porque pregunto, ¿quién demonios se sienta en estos momentos a ver estos programas? Dudo que muchos siquiera vayan a buscar el programa para ver qué dicen estos merolicos. Pues entre gritos y demás, Pietrasanta textual le dijo lo siguiente: te pidieron la palabra, ¿me estás escuchando o no me estás escuchando? O sea, ¿es común de tu parte ignorar a la gente? Realmente, eso se vio más falso que los implantes de Sandra Cuevas. Pero había que llamar la atención. Este es uno de muchos ejemplos donde al morir la Liga MX, al ser solo un simple torneo donde ya pocos se interesan en él, este tipo de medios empiezan a sufrir por el desinterés de los aficionados y de las nuevas generaciones que los obligan a inventarse escenarios patéticos como este. Porque sin audiencia que los vea, estos ya no venden. Y al no vender corren el riesgo incluso de ser despedidos. No por nada en el caso de ESPN, ya metieron otros 2 contenidos nuevos para ver si pegan. Hasta ahora no han tenido mucho éxito que digamos. Los medios de comunicación deportivos buscan lo que sea para vender, para que los vuelvan a leer y sobre todo para que vuelvan a creer en el fútbol. Pero pregunto, ¿cómo regresará la gente a sus garras si por mucho tiempo se hicieron tontos en el tema de la corrupción de la Liga MX? ¿Qué pizca de credibilidad pueden tener si de por sí andan promocionando hijos de excomunicadores para que agarren chamba directa en un futuro no muy lejano en las televisoras? Aguas, porque se viene bueno el siguiente capítulo. El nepotismo es un mal que está muy acuñado en México y que viene desde mucho tiempo atrás. No es algo nuevo. Ahí están temas mediáticos como el de la Suprema Corte de Justicia. Pregunto, ¿cuándo demonios la gente, o el pueblo como quiera verlo, se iba a enterar de manera oficial que había familias enteras metidas en ese poder? ¿Cuándo se iban a enterar que hay una mafia muy grande que manipula las leyes a placer, los casos? Incluso se atreven a estar por encima de los otros poderes de la Unión, como el legislativo y el ejecutivo. Recuerdo mucho cuando los medios de comunicación le hicieron una campaña negra en contra de los maestros del CENTE en televisión y en radio, en tiempos de Peña Nieto por allá del 2012 y 2013, donde por fin consumaron la reforma educativa que estaba privatizando por completo la educación pública. Estos habían tomado el argumento de que se tenía que cambiar el sistema educativo porque se heredaban plazas y demás. O sea, el nepotismo contra el nepotismo, porque en ese momento el poder judicial estaba totalmente viciado. De hecho, en esos entonces no se hablaba de sobrerepresentación en el poder legislativo, ni mucho menos había gente diciendo que el poder judicial estaba por encima de los otros 2 poderes. Una completa infamia. En fin, el nepotismo ha estado por mucho tiempo en México arraigado en lo más profundo de la sociedad. Los papás de los vástagos siempre dicen, por citar algunas frases, que mi hijo o hija tenga un futuro. Por eso, se lo vamos a asegurar en tal lado. Yo no quiero que mi hijo o hija sufra lo que yo sufrí. Y otra muestra más ad hoc en este negocio del fútbol está en el nepotismo en las canteras del fútbol mexicano. Generalmente los hijos de exfutbolistas o actores, personajes pesados, ministros o políticos, casualmente siempre tienen la certeza de que si quieren dedicarse al fútbol profesional, pueden debutar en primera sin problema. Cuando cualquier hijo de vecino tiene prohibido llegar y solo debe conformarse con verlos desde un sillón con una cerveza en mano y en la otra con una rica botana. ¿Por qué? Pues porque ya no hubo chance de destacar a pesar del talento. Ejemplos varios: el hijo de Jesús Corona, el hijo de Benjamín Galindo, el sobrino del Burro Van Rankin, el sobrino de Eugenio Derbez, el hijo del Chasco Jiménez, que por cierto, a ese lo han vendido hasta por debajo de las piedras a pesar de que es más malo que una hemorroide. Pero bueno,
Esto también explica por qué no hay talento en las canchas del profesional, porque ya no hay scoutings, ya no hay visores ni mucho menos apoyo a los jóvenes mexicanos, además de que hay una mafia con los intermediarios de los futbolistas. Curiosamente, lo mismo que pasaba antes en México con los energéticos y con las medicinas, donde el gobierno se las compraba a terceras personas habiendo mucha corrupción de por medio. Bueno, lo mismo pasa con las transferencias de los jugadores. ¿Con quién se tiene que arreglar el club? Con el intermediario, que es el representante. ¿Por qué no arreglarse directamente? Porque no es negocio. ¿Qué pasa si un jugador nuevo que venga de la calle y de pronto, a base de talento, logre colarse a primera? Eso es complicado que pase, porque ningún jugador sin representante debuta en el máximo circuito. Nadie puede llegar así de la nada y debutar en un equipo mediático, por ejemplo, con Chivas. ¿Por qué? Pues porque ahí está el negocio de los intermediarios y también de los medios de comunicación, ya que ellos incluso son los que deciden si juegan o no, en algunos casos. Tan solo imagínese un mundo donde lleguen los mejores jugadores mexicanos al profesional y que se vendan con los clubes al estilo draft de la NFL, donde muchos equipos buscan en las ligas colegiales a sus nuevos talentos. Si eso pasara, seguro México ya hubiera llegado lejos en un mundial. No solo al dichoso quinto partido para que Televisa venda lo que jamás ha vendido en un mundial. Pero bueno, el punto acá es el tema del nepotismo en medios. Hay que recordar que las televisoras deportivas solo tienen 2 currículums en sus estándares: el del comentador, lector de teleprompter, que esté guapo o sea famoso, y el del ex técnico o ex futbolista, que muchos no saben ni siquiera hablar. Bueno, hace algunos días, como ustedes saben, André Marín, un bicho que no era tan querido en la televisión, pasó a mejor vida, al descanso eterno tras una supuesta enfermedad bacteriana que lo consumió hasta el final. Ese video ya lo hicimos en el canal y se los dejaremos en la descripción por si no lo han visto. Pero bueno, tras la muerte de André Marín, hay algo curioso. A los pocos días salió que las cuentas de este sujeto en redes sociales seguirían activas siguiendo con la información deportiva. Ya después se supo que su hijo de 14 años estaría al frente de ellas. Curioso también, porque a esa edad André Marín incursionó en medios, además de que había llegado a vivir en la casa de José Ramón, quien fue su padre adoptivo de los medios y quien lo encausó a hacerse comentócrata. Ya luego Marín lo terminaría traicionando cuando ambos laboraban en TV Apesta. En fin, este chico anunció que seguiría los pasos de su padre y rápidamente David Faitelson lo empezó a promocionar por todos lados con la excusa de que solo era una especie de gira homenaje que haría su hijo en Televisa. Estuvo en 2 partidos, el del América contra Pumas, y ahora lo han llevado al juego de Toluca contra Pumas. Y parece ser, será ya un chico que tendrá la vía libre para llegar a la Gran Ramera y hacerse famoso. Si es que aún le alcanza el ratio a la Gran Ramera, siendo así parte del sistema. Hay que mencionar que después del hecho, se señaló la normalización del nepotismo, del amiguismo y el compadrazgo de los medios, los cuales necesitan vender y harían todo lo posible por no solo debutar al hijo de Marín, sino por ficharlo de una vez para que el morbo siga alimentando sus transmisiones piteras y asquerosas. Sin embargo, rápidamente muchos señalaron el nepotismo que estaba normalizando con el hijo de Marín y otros. Los paleros de siempre de la Gran Ramera se molestaban porque, según ellos, había que dejarlo ser, que se lo había ganado por su papá. Pregunto, ¿acaso eso no es nepotismo puro y duro? Sus defensores dirán que solo le tienen envidia y por eso lo critican. ¡Vaya estupidez! Lo más cagado es que antes de que eso pasara, José Ramón Fernández habló de que alguien estaría lucrando con el deceso de Marín. Y rápidamente Faitelson nos corroboró que sí. En efecto, Joserra tenía razón, ya que en uno de sus varios comentarios sobre André Marín, Faitelson dijo lo siguiente: te tengo una buena noticia. Me dijo que quiere seguir tus pasos, que quiere ser comentarista deportivo. Va a preparar pronto una nota con su estilo para que la subamos a redes sociales. No te preocupes por él, André. Tiene en gran parte tu carácter. Va a salir adelante. Ya verás, igual que toda tu familia.
Así es como se manejan los medios como Televisa, ESPN, donde también hay familiares. Fox Sports ni se diga. Pero pregunto, ¿y los egresados de las carreras de Ciencias de la Comunicación y afines? Bien, gracias. Ahí esperando que les den chance de trabajar, si es que tienen talento, ya que en las televisoras se califica de otra forma. Pues si no eres hijo de un comentarista, de un exfutbolista, de una modelo o de algún conocido del espectáculo o algún hijo de productor, simplemente lo máximo a lo que un egresado podría aspirar es hacer jalacables. Pero ojo, que esto está justificado estúpidamente por los paleros de los medios, pues dicen que es una empresa privada y puede hacer lo que quiera. Y sí, quizá tengan razón, pero también se tendrá razón en decir lo siguiente: no porque trabajes en una televisora quiere decir que tengas talento. Y eso les duele mucho. Por suerte, existen las redes sociales, tanto así que te invitamos a ser parte de la historia de este canal y nos ayudes a llegar al 1,000,000 de suscriptores. Así medios como Televisa, TV Apesta y esos empezarán a llorar sangre, pero sobre todo a perder audiencias, ellos y sus canales satélites de YouTube. Las televisoras le apostaron por mucho tiempo a mentirle a la audiencia y a creer que ésta nunca saldría del letargo lleno de ignorancia que ellos mismos habían instaurado. La clásica cortina de humo: mete fútbol, partido de la selección en un evento importante como alguna reforma a la ley que fuese polémica o que perjudicara al pueblo. Vea, por ejemplo, lo inútil del mi rey de Íñigo Riestra, entonces director de Asuntos Internacionales de la Federación Mexicana de Fútbol. En 2018 dijo la siguiente frase: los mexicanos solo nos preocupamos por dos cosas, el fútbol y la Virgen de Guadalupe. Y no lo dijo en cualquier parte, sino en el Congreso Ordinario de la CONCACAF en Moscú, justo antes de que iniciara la justa mundialista en ese año, solo para que vea el desdén con el que siempre los dueños del fútbol han visto a la gente. Hay que recordar que este ente es mano derecha de Orlegui cuando adquirió al Atlas y también es un tipo que se lleva a toda madre con Salinas Pliego. Vaya tercia de petardos asquerosos. Pero solo para que vea cómo catalogan a la gente en México. Pues en el fútbol, tanto medios como equipos, dueños y Televisa, lo único que les importa es que la gente los consuma. Pero, ¿por qué se disparó la crisis del fútbol mexicano en estos momentos? Muy simple, se la han pasado mintiendo. Dijeron que el ascenso y el descenso había desaparecido por la pandemia y que regresaría tras terminarse. Pero en realidad, lo desaparecieron para cuidar las inversiones de los dueños de los equipos de fútbol. Cumbran jugadores mexicanos malos que no juegan a nada, pero los hacen pasar por cracks. Le echan la culpa al desastre de la Liga MX a Mikel Arriola y al otro inepto del pentatleta fracasado de Ibar Cisniega. Ambos solo son gerentes, y el jefe de estos dos es la Bomba Rodríguez alias el tío Lucas, quien a su vez es empleado de Emilio el cara de Cuyo Azcárraga. Por ende, ¿quién es el dueño de la federación? Pues Televisa. Fin del debate. Todo lo demás solo son patadas de ahogado de quienes siguen queriendo engañar a las audiencias. Y así siempre ha sido. Pues John de Luisa, otro ejemplo también, fue empleado de Televisa. Y lo fue en aquellos ayeres y quien ahora trabaja para Televisa de nuevo, pero llevando las riendas de la logística para el Mundial del 2026 ante la FIFA. Vaya aberración. También los medios han escondido el tema de Grupo Orlegui, del arrebato de los terrenos con los cuales construyó su estadio y donde ya perdió el juicio contra un ejidatario llamado Juan Nava López. Los hijos del señor, quien ya está finado, siguieron luchando en tribunales agrarios en Torreón, quienes por mucho tiempo fueron perseguidos por el poder de Grupo Orlegui, hasta que ganaron, pero no lo han querido reconocer. Luego mandaron a madrear al abogado que les ganó. Pregunto, ¿qué medio deportivo habló del tema? Ninguno. De hecho, la reforma al Poder Judicial tiene que ver con este tipo de temas donde Orlegui, por ser una inmobiliaria poderosa, puede arrebatar y amedrentar a sus víctimas. No por nada se niegan a ser reformados. ¿O qué decimos del desfalco al SAT por parte de Grupo Orlegui? Por 18 millones de pesos, los cuales fueron desviados a través de un sindicato hotelero.
siendo en flagrancia un delito fiscal penado con cárcel. Un medio deportivo tocó el tema. En las mesas de debate se hablaba del Chicharito y sus mamadas, o del América y el bicampeonato, pero nadie hablaba de que Alejandro Irarrágorri se había ido a esconder a España y que inclusive hasta canceló eventos con el Sporting de Gijón. O sea, el chiste es esconder la basura debajo de la alfombra, normalizar la multipropiedad y la corrupción dentro de los clubes. Lo más curioso es que todo esto que ha salido a la luz, los medios deportivos se preguntan por qué no tienen audiencia y por qué tienen que inventarse shows baratos como el de Pietrachancla o el que pasó en la última parranda de Fox Sports, donde el Chasco Jiménez, papá del Chasquito, que de nueva cuenta muestran el nepotismo y el compadrazgo con este sujeto, quien le ha robado quizá un lugar a algún estudiante preparado para este tipo de debates. Pero ahí está, porque es exfutbolista, es el papá del Chasquito, quien es el jugador del momento entre comillas, según. Aunque solo sea una triste falacia. Ahí, en ese programa, el Chasco Jiménez se peleó con el productor, porque seguían hablando del América, y todos los días habían hablado del América. Y pues es lo que vende. Por eso mismo, tenían que hablar del equipo del Cuyo. Además de que durante la semana no se habló de fútbol, pero sí de un petardo que lanzó el Piojo Alvarado a la sala de medios. O sea, había que hacer algo para vender. Que la gente estuviera atenta porque el fútbol como tal ya no vende ni siquiera una bolsa de cacahuates japoneses. Los medios deportivos, al igual que los medios tradicionales en general, son absolutamente lo mismo. Van a mostrar solo lo que les conviene por pactos comerciales, pero jamás tocarán lo que hay de fondo en la Liga MX, porque ellos también viven de la liga. Sin el fútbol mexicano, muchos canales de televisión y de paga morirían. Televisa moriría, TV Apesta moriría. Es más, hasta los canales piteros esos que hablan de la Liga MX en YouTube y que se la han pasado adulando a jugadores basura, también morirían sin ningún problema. Cosa que ya sufren paulatinamente, pero se niegan a aceptarlo, precisamente porque no sabrían qué hacer cuando de plano la Liga MX ya no sea un negocio redondo. La jornada 11 de la Liga MX en esta apertura registró 189,051 espectadores en los estadios. Y ni porque tuvieron partidos como el León contra América, donde el estadio no se llenó, solo registró poco más de 17,000 espectadores en el Bajío. Y precisamente el clásico Chivas Atlas tuvo su primer lleno del semestre, por el tema del Piojo Alvarado y el morbo del petardo. La gente pagó y llenó el estadio de Chivas para ver a su equipo perder con el pobre Atlas. Es más, ni Cruz Azul, que es el líder, pudo llenar el estadio de la Ciudad de los Deportes. El momento está por llegar, y en este canal se celebra que por fin la gente haya abierto los ojos. Y aunque hace falta que muchos se den cuenta de la situación, de cómo los medios deportivos también engañan a los aficionados, es interesante atizar que con el fútbol mexicano también mueren las cadenas de televisión, siendo así un efecto dominó. Además, también se celebra que aquellas que se jactan de tener el micrófono en sus manos y a las audiencias a sus pies hagan todo lo posible por mendigar vistas, quieran llamar la atención con cualquier estupidez, pues se les olvida personajes como David Faitelson, los televisos o al finado André Marín y muchos otros en su momento que se inventaban historias muy absurdas para poder seguir mareando a los aficionados. Por ejemplo, Faitelson en 2010 fue el promotor del antimexicanismo en Centroamérica, en aquel partido contra El Salvador, donde este sujeto dijo que la selección y sus aficionados habían vivido un ambiente hostil por parte de los aficionados centroamericanos, cuando realmente no fue así, pues hasta los mismos salvadoreños saludaban a los aficionados mexicanos, que se dieron cita en el Cuscatlán. O cuando se inventaron que la Conmebol ya no quería a México en sus competencias, y que los sudamericanos despreciaban al fútbol mexicano cuando en realidad Justino Compeán y Decio de María, con la encomienda de Televisa, fueron a venderse en el FIFA Gate para que no los castigaran con la condición de que se rendirían a lo que hiciera la MLS y Estados Unidos con el fútbol. Tanto así que hasta estas fechas, Televisa sigue en investigación por el caso de los sobornos en 4 mundiales y donde lleva las de perder.
Recordemos que cambiarse de confederación no puede ser un problema como tal, debido a que en el mundo se han presentado casos como el de Australia, que decidió cambiarse a una confederación más competitiva como la asiática, o en el caso de Israel, a quien lo cambiaron a la zona europea por el tema de los conflictos religiosos en Medio Oriente. Pero eso los medios jamás te lo van a decir, porque solo les interesa vender mentiras y hacerle creer a la gente que la geografía y la FIFA no los dejan cuando el tema es el negocio y el pacto que tiene con Estados Unidos. Ya habíamos explicado en anteriores videos que la Liga MX es el patio trasero de los gringos. El día que ya no les sirva más, la van a desechar. De hecho, ya se capitalizará lo que dijimos hace años, justo cuando la MLS seguía incrementando el número de clubes. En algún momento ellos jugarían Libertadores. Pues bueno, ya se trae en mente, y como secreto a voces, que el Inter de Miami, el equipo de Messi, jugaría la Copa Libertadores quizá en 2025. Esto es un sueño por parte de la Conmebol y el dueño del Inter de Miami, y por ende de la MLS. ¿Y México? No, ellos no pueden porque pertenecen a la CONCACAF. Pregunto, ¿es el patio trasero, sí o no? Hay que recordar que la CONCACAF empezó con la idea del Tigre Azcárraga. Este pensaba que en una confederación menos competitiva se aseguraría el negocio de siempre, de tener a México en los mundiales. ¿Y quién diría que al paso del tiempo, su hijo el Cuyo terminaría por sepultar su negocio futbolero? ¿No me cree lo que estoy diciendo? Vayamos a la historia y a ver quiénes fueron los primeros directivos de la CONCACAF y dónde fue que se fundó esta confederación, la cual nació en México en 1961. Justo cuando el Tigre ya tenía el proyecto del Estadio Azteca para vender fútbol a los mexicanos y tenerlos sometidos con la televisión, ya que en 1962 empezó la construcción de dicho inmueble. Y por eso mencioné el caso de los Cachirules en el 89, en aquel sub-20 rumbo al Mundial de Arabia al inicio de este video. Pues pregunto, ¿quién era el presidente de la CONCACAF en ese entonces? Su nombre, Joaquín Soria Terrazas, quien había estado en el puesto desde 1968 hasta 1990. Bien democrático el asunto. En fin, este sujeto era muy amigo de Guillermo Cañedo de la Bárcena, personaje que estuvo involucrado en la construcción del Estadio Azteca. Y también era muy amigo del Tigre Azcárraga. Sin embargo, había otro directivo en cuestión, que estaba pegado al Tigre. Su nombre, Rafael del Castillo, quien aspiraba a quedarse con el puesto de Joaquín Soria Terrazas en CONCACAF. Este mismo fue el que dio la salida al castigo de los Cachirules, dinamitando todo el negocio de Televisa y asociados, porque vio amenazado su puesto, el cual ya se estaba gestando su cambio desde Chapultepec 18. Por eso la gran ramera Televisa perdió el Mundial, perdió el fútbol mexicano, hasta que pocos años más tarde lo arrebataría y lo llevaría al fracaso, mismo que hoy estamos viendo en estos momentos. Por eso, es importante enfocarnos en la historia, no dejarse engañar por los medios basura aún hegemónicos, pues el fútbol mexicano es de Televisa, así como la disque selección, combinado de jugadores malos y que solo sirven para vender. Pero también es importante señalar que el nepotismo, el amiguismo y el compadrazgo, a través de los años, ha sido el cáncer que ha llevado a la ruina para bien a toda esta Liga MX. Por eso, se acaba el negocio, se acaba el dinero, y ahí es donde por fin podemos celebrar que la gente haya despertado, aunque aún falta aún más historia. Pues esto no ha tocado fondo, ni la Liga MX, ni Televisa, ni los sátrapas dueños del balón. Pero esto solo es cuestión de tiempo, y tú puedes ser parte de esta gran revolución de las conciencias. Pero dime, ¿estás dispuesto a darle el tiro de gracia a la Liga MX y a la selección mexicana de Televisa? ¿Celebras que ya la gente no vaya a los estadios? ¿Conoces a alguien que sueñe con estar en un medio de comunicación deportivo todavía? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.